RTP. Y algo que vamos a conversar ahora, y lo decíamos al inicio del programa, es justamente con alguien que nos acompaña muy seguido, y es César Coronel Garcés, es el abogado de defensa de deudores Ecuador, y justamente sobre el refinanciamiento de las deudas. ¿Qué tan positivo, qué tan oportuno debe ser? César, tú eres el experto, cuéntanos. ¿Qué tal, chicas? Muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Gracias, chicas. Bueno, todavía no tarde, buenos días todavía. Sí, todavía estamos. Bueno, pero sobre todo los que no hemos almorzado. Del día a la tarde. Quién sabe a qué hora almorzaremos. En todo caso, gracias por la invitación. Tarde, ¿sí o no? Del día a la tarde. Le vamos a copiar. Carlos Vera me copió a mí, yo le puedo copiar a él. Así Nos es. copió el programa. Saludos a don Carlos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Está viendo don Carlos. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están escuchando. Bueno, las deudas, toda deuda tiene solución, y en la ley existen varias alternativas para poder justamente solucionar una deuda, y una de ellas es el refinanciamiento. Sin embargo, qué importante es decir que el refinanciamiento, que a veces nos lo ponen como una primera alternativa, o incluso algunos acreedores nos hacen pensar que es la única alternativa, no es ni la única ni tampoco es la mejor. ¿Por qué? Porque el refinanciamiento tiene varias trampitas ahí que a veces la gente... Antes de que te vayas a las trampas, perfecto, explícanos para los que no tuvimos clases de educación financiera, ¿en qué consiste el refinanciamiento? Y también si es siempre con intereses. Perfecto. El refinanciamiento no es otra cosa que, a ver, yo tengo que pagar $500 mensuales, no puedo pagar estos $500 mensuales porque se me ha complicado mi economía, y voy al banco para pedir que se cambie, banco o cooperativa, que se cambien las condiciones del crédito. En este caso, usualmente uno refinancia para reducir el valor de la cuota, ¿verdad? Entonces, esta operación de alterar de alguna manera las condiciones del crédito es lo que se conoce como refinanciamiento. Ahora, Pero que tienen que ver solamente con la cantidad de pago, no con intereses. no, es que ahí voy. Como tú alargas la deuda, porque a ver, tú bajas la cuota no es porque te dicen ya no pagas 500 sino 400, esos $100 te los regalo. No. Esos $100 te los aumentan al final de la tabla. ¿Qué quiere decir? Que si tú antes ibas a pagar, me invento, en 24 meses, ahora vas a pagar en 36 meses. Entonces te va a aumentar el tiempo, y ahí viene la clave. También te aumenta el valor. El tiempo, te aumentan los intereses y por lo tanto te aumenta el valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pagamos, que cada vez que usted le digan, usted va a pagar intereses, usted sepa que los intereses se pagan en razón del tiempo. A más tiempo, más interés. Entonces alguien me decía el otro día, oiga, qué chévere, ahora los bancos están dando a 60 meses plazo el carro, me dan mucho plazo, pero es que no es que le dan plazo de buena gente, sino porque evidentemente usted ahí termina pagando mucho más. Porque, a ver, el dinero tiene un valor. El dinero tiene un valor adicional adicional en el tiempo, ese es el negocio. Ese es el negocio. César, y por ejemplo, cuando te sugieren los famosos 3 veces sin intereses, ahí sí agárralo. Eso es otra cosa. Claro, ahí el tema de siempre es conveniente. Sin intereses siempre es conveniente. Diferir tu compra siempre que no tenga intereses, ¿verdad? Exacto. El diferido sin intereses y el 3 meses de gracia son convenientes en la medida en que dos cosas. Uno, esto responda a una verdadera necesidad. Esto que voy a comprar realmente lo necesito. Dos, esto que voy a comprar realmente tiene duración en el tiempo y no es algo de consumo inmediato. No aplica para el supermercado. No aplica para el supermercado. Y 3, y no menos importante, que yo tenga absolutamente claras las fechas de pago. Porque hay mucha gente que compró en diciembre con 3 meses de gracia, enero, febrero, marzo, y resulta que en abril se les chocó la primera cuota del crédito con el regreso a clases en la costa. Claro. Y muchas personas, como no pagaste enero, no pagaste febrero, naturalmente se te olvida. Párale ahí, porque regresa el diferido, el tiempo se va. Es terrible, digamos, es terrible y es tan positivo a la vez, ¿no? Las dos cosas. Porque tienes que tener una planificación financiera, pero así, con mucha prolijidad y exactitud. O sea, por eso lo llamamos a César, para que nos resuelva la vida. César, $500, no puedo pagar 400, me lo voy a refinanciarlo. Pero dijiste que sí es una salida, que no es la única y que no necesariamente es lo mejor. No es lo mejor porque, ¿qué pasa? Mira, cuando tú haces un refinanciamiento te dicen, lo vimos en el micro, en la cuota, pero vamos a lo macro. Tu deuda es de 10,000. Como ya tienes varios meses que te has atrasado y no has podido pagar, ahora tienes intereses, mora, etcétera, y tu deuda es de 13,000. Muy bien, yo te ayudo. Cuando un acreedor te dice, yo te ayudo, te llamo. Ponle siempre ahí la duda, ¿no? Ya. Estos 13,000 te los transformo en tu nuevo capital. Ok. Y sobre esos 13,000 te vuelvo a calcular intereses. Y tú me dirás, pero eso es anatocismo, no te pueden cobrar interés sobre interés.
Correcto, pero es un anatocismo camuflado. ¿Por qué? Porque te dicen, tú estás aceptando que ya no me debes 10, tú estás aceptando que tu nuevo capital es 13 y basta valor... con que yo consienta con eso para que se pueda... Sí, señora, así es. Ok, entonces, yo solita me puse la soga al cuello. Tú solita te pones la soga al cuello. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora esos 13,000 se transforman, dependiendo del plazo que vas a elegir, en $16,000. Entonces la gente me dice, wow, pero no entiendo, he hecho 2 refinanciamientos y la deuda sigue igualita que cuando empezó. Pero es que lo que pasa es que la gente no comprende el riesgo que implica esta bola de nieve interminable porque, ojo, estamos hablando de un caso, hay gente que ha hecho 3 refinanciamientos, pues no. ¿Cuánto de lo que sabe, César, se ha podido llegar a pagar más cuando se ha refinanciado? ¿Qué tanto llegaste a pagar de más? Es que todo depende del plazo que le das. No, pero del ejemplo que has tenido, de la gente que tú has visto. El ejemplo que te estoy diciendo es casi exacto. Okay. Es casi exacto. Una deuda de 10 se transformó en 16, justamente por este tema del refinanciamiento. Entonces, eso es importante evitarlo. Ahora, pero no muchas veces no te queda de otra que refinanciar tu deuda. Lamentablemente hay muchas personas que creen que no les queda de otra, pero no necesariamente. ¿Por qué? Vamos a la idea. Aunque tú no creas, María Fernanda y Doménica, hay mucha gente que va a hacer refinanciamiento al 7º mes que dejó de pagar y resulta que en la ventanilla, como no tienen idea de lo que pasa en el área legal, le aceptan el refinanciamiento y esa persona ya está demandada. Y muy bien podrías llegar a un acuerdo dentro del proceso judicial, un acuerdo que implique incluso condonación de valores. Llegué unos minutos tarde justamente porque vengo de una audiencia con una cooperativa. 5 minutos tarde, sí. Pero mira que fue fructífero porque una deuda de $6,500 logramos que se queden $3,597.16, me acuerdo hasta de los centavos, pagadero en 4 cuotas. Entonces, claro, ahí el cliente gana, pero porque hay un proceso judicial en curso. Pero cuando no hay un proceso judicial, normalmente la única alternativa que te dan es el refinanciamiento. Perdóname, no quiero entender mal. Lo que estás diciendo es que a veces es mejor que se venza o se acumule el tiempo sin yo pagar para que me demanden y luego poder ajustar o arreglar. No, lo que trato de decir es que la gente cree que cuando ya está demandada es el fin del mundo. Ajá. Y es todo lo contrario, se abre una puerta para poder negociar en mejores condiciones. Por eso digo, a lo mejor si yo tengo la posibilidad y digo el refinanciamiento es muy caro, no estoy diciendo que tú propones eso, pero a mí se me vino esa idea terrible, prefiero dejar que pase. Usted siempre tiene esas ideas. Y pase el tiempo. Ok, pero ¿cuándo sí debo refinanciar? A ver, cuando definitivamente lo que tú buscas es conservar tu calificación en el buró de crédito y tú dices, necesito conservar mi calificación y no tengo otra alternativa. Pero hay personas que me dicen, abogado, ¿para qué yo quiero tener una buena calificación si igual ya no me puedo endeudar más porque las deudas que tengo no las puedo pagar? Perdón por lo grotesco del ejemplo, pero es como tener abuelita pero muerta, pues, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Pero vamos a lo de fondo. Existen otras alternativas, porque hay muchas personas que van y piensan que el refinanciamiento es la única alternativa y caen en eso. Muchas otras. Por eso hay que analizar la deuda, la nulidad, por ejemplo. Hay personas que están pagando deudas que tienen un origen ilícito o de dudoso origen, valga la redundancia. Por ejemplo, gente que le han falsificado la firma, que le han suplantado la identidad, no deberían estar pagando. O que también pasa mucho, el acreedor no tiene ya los sustentos que documenten la deuda. Es decir, no existe el papelito del contrato de tarjeta de crédito que diga que tú estabas comprometido a pagar. Y si no hay, como dice mi tía Aurora, papelitos hablan, sin documento no hay deuda. Por otro lado, existe también la prescripción. Cuando ha transcurrido cierto lapso de tiempo, ahora en la mañana, justamente 8:30 de la mañana tuve una audiencia, banca cerrada, imagínate una deuda recontra antigua, y ellos seguían peleando, esta pobre señora que además era una deuda de su ex esposo le tenía loca y complicada su vida ya más de 20 años, logramos que el tribunal declare la eliminación en su totalidad, porque en ese caso era una deuda que tenía más de 5 años, que era el requisito legal. Estamos hablando de 20 años, ¿no? O sea, el requisito estaba cumplido de sobra, pero la prescripción hay que solicitarla ante un juez, no es algo que opere de forma automática. Esto solamente aplica en lo privado. No podemos hablar, por ejemplo, si debes al IES, por supuesto que sí, al Servicio de Rentas Internas. Mira, qué buena pregunta, María Fernanda, la porque primera, me permite... por fin. No, todas son ya, buenas. Dale. Son... Eso me pasó con nuestro amigo Calora, te cuento, claro, ¿no? Que le dije, qué buena pregunta, y dice que el resto de lo que pregunto es... Va por todas las radios, César. Yo a veces voy escuchándolo en el carro y voy haciendo zapping y hoy digo, esa voz la conozco. Y es César. Y el aroma lo conozco. No, y gracias por la generosidad de invitarme. Pero te decía yo que en el caso de ay, me olvidé que me preguntaste. La prescripción era, ¿no? No, sí se puede aplicar también en el sector público. Sí, la prescripción, mira, primero es tan buena que se olvidó, dale.
Toda deuda prescribe, con excepción de pensiones alimenticias. Ok. De ahí, toda deuda tú puedes solicitar la prescripción. Por ejemplo, tuve esa discusión con la gente del IES. Me decía, pero es que las deudas del IES no prescriben porque son deudas relacionadas con derechos laborales. Señor, pero si hasta los derechos laborales prescriben. Si usted en 5 años no demanda porque lo despidieron intempestivamente, pierde el derecho a demandar. Por lo tanto, chispas. toda deuda prescribe. César. Entonces no hay excusa que darle. Nos has aclarado muchísimo, pero siempre después de una entrevista, una conversación contigo, surgen algunas otras preguntas, así que tenemos que reagendar para hacer Claro como que las sí. deudas. Encantado. ¿Cómo se llama? Vamos a refinanciar la entrevista. Vamos a refinanciar la Y entrevista. aquí aplica muy bien el interés. Te vamos a dar más minutos. Eso. Muchísimas gracias. Eso. RTP